Roque Cantoya, director de Doxa Data Consultora, un gusto que estés en el programa. Bueno, Antonio, gracias por la invitación. Bueno, a ver, la idea era analizar un poco lo que dejaron estas elecciones generales, que no fueron definitorias. ¿Por qué? Porque van a venir justamente las definitorias, ahora sí, llamadas balotage, donde vamos a tener el nuevo presidente, pero nos interesa pensar eso, ¿no? ¿Cómo vota la gente y si le miente o no a los encuestadores? Porque eso es algo que se dijo durante la campaña, de que la gente dice una cosa en las encuestas, pero después, a la hora de sufragar, sola en el cuarto oscuro, manifiesta otra opinión. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo viste las elecciones? Bueno, son varias preguntas. En primer lugar, las elecciones no son únicamente una instancia de evaluación de gestión. Es decir, la gente no vota únicamente de acuerdo a la marcha de un gobierno y tampoco vota únicamente de acuerdo a cómo evoluciona una variable económica. Por supuesto tiene impacto, pero además hay factores emocionales, identitarios, culturales, que afectan la motivación del voto de distintos segmentos políticos. Por lo tanto, nosotros insistíamos después de las primarias nacionales de que esa situación de paridad entre tres fuerzas políticas habilitaba un escenario donde el oficialismo tenía más para crecer que para perder de cara a las elecciones generales del último domingo, motivado sobre todo por una campaña inteligente de Sergio Massa de incentivar cierto temor, cierto miedo respecto a un eventual triunfo de Javier Milei. Las emociones en general, y particularmente las negativas, movilizan más que las emociones positivas, y no solamente un voto negativo es un voto bronca, que capitalizó Milei hace 2 meses, sino también el voto negativo hace referencia al miedo. Ese voto defensivo, ese voto por temor fue lo que motivó el triunfo de Sergio Massa en primera vuelta, pero que habilita un escenario bastante parejo de cara a noviembre, sin duda. Vos que seguís las campañas electorales, ¿se puede pensar una suerte de espejo de lo que fue la campaña El Henao, de Lula contra Bolsonaro, del bien contra el mal, entre comillas? Sí, ¿En Brasil? Va a ser la intención de Sergio Massa, intentó también plantearlo en función de lo que fue el balotage entre Le Pen y Macron en Francia. Va a intentar esa lógica. De todas formas, hay un voto en Argentina que está asociado a un rechazo con las gestiones del kirchnerismo, que yo entiendo que van a habilitar un escenario de balotage mucho más parejo de lo que hoy estamos imaginando. En general, en América Latina, el balotage termina siendo muy reñido, termina siendo un resultado muy cerrado, y sobre todo cuando la diferencia entre primero y segundo es menor a 10 puntos. Siempre cuando el promedio es más de 10, casi que está cantado el resultado con la primera vuelta. Pero yo creo que, si bien Sergio Massa tiene una ventaja cuantitativa, 6 puntos de diferencia, y también cualitativa, se muestra en ascenso, mientras que Milei estuvo estancado entre primarias y la elección general de octubre, creo que todavía hay mucho por transitar y vamos a un final cerrado. ¿Cuánto hubo de coacheo? ¿Cuánto hubo de seguimiento por parte de especialistas en lo que fue la campaña de Massa, ¿no? Es conocido Anthony Gutiérrez Rubí, el español, después vinieron brasileros, consultores brasileños que habían trabajado en la campaña de Lula. ¿Cuánto influyeron los coaches o no influyeron? No, siempre son determinantes, y también fue determinante para mí el debate electoral, no solamente por un repunte muy significativo de Schiaretti, que le permitió a Juntos por el Cambio obtener un resultado menor al esperado, sobre todo en la provincia de Córdoba, pero Sergio Massa logró ya mostrarse como un político que piensa en perspectiva, es decir, hacia el futuro y no tanto pensando en el pasado. Mientras que tanto Patricia Bullrich enfocó su estrategia en reflotar un antikirchnerismo que hoy no es la dicotomía que marca la política a nivel nacional. Creo que fue un error. Y también Javier Milei, luego de la primaria, en lugar de moderarse, intentar ir hacia el centro, como marcaba la estrategia normal para poder terminar de consolidar su posición dominante en las generales, radicalizó su discurso. Y ahí creo que Sergio Massa encontró los insumos para instalar la campaña del miedo, que terminó dando resultado. Bajamos a la provincia de Santa Fe, ganó Milei en el general, pero en Rosario muy buena elección de Sergio Massa. Sí, desde mi punto de vista fue totalmente inesperado. Nosotros no hicimos encuestas en Rosario desde que tuvimos las elecciones generales provinciales en septiembre. Por ese entonces todavía estaba Javier Milei como la fuerza más votada en la ciudad. El claro repunte de Sergio Massa yo lo asocio a una mayor movilización del ausente en las primarias. Yo decía por agosto pasado que el que no fue a votar en las primarias no necesariamente era un voto que estaba descontento con el gobierno.
o si estaba descontento, tenía otros motivos para votar en contra de Javier Milei y a favor del oficialismo. El error es pensar que Sergio Massa es identificado por la ciudadanía como un candidato kirchnerista, y eso no es así. De los focus group, de las encuestas, se revela que Sergio Massa no tiene buena imagen, pero no es identificado como un candidato del proyecto kirchnerista. Por lo tanto, asociarlo a ese pasado creo que es un error, tanto de Patricia Bullrich, que ya lo cometió, como de Javier Milei. En Rosario el crecimiento de Sergio Massa fue llamativo porque el peronismo venía de 3 malas elecciones, 2 provinciales y una nacional. Creo que ya hubo cierto voto útil de parte del socialismo, de parte quizá del radicalismo, de la socialdemocracia, que para evitar un triunfo de Javier Milei en primera vuelta acompañó a Massa en octubre. Quedó en la contrapierna entonces, entiendo, Perotti y Puyaro, que en su momento habían dicho que Milei era una buena opción. Sí, creo que lo entendían como la opción menos mala y no lo veían tan cercano a imponerse en primera vuelta, por eso fueron con ese voto de utilidad de cara a la elección provincial, porque fue antes de la elección general de septiembre, intentando capitalizar algo de lo que era el voto de Milei y que no se vayan franquicias locales en Santa Fe. Pero el voto de Milei es un voto menos ideologizado de lo que se piensa, es un voto muy radicado en la persona, en el estilo de liderazgo, y que por lo tanto tampoco pudo trasladarse a franquicias ni en Santa Fe ni en otras provincias, por lo cual a nivel provincial se votó de una forma y a nivel nacional de otra. ¿Qué podemos decir finalmente sobre la actividad del encuestador, ¿no? Fueron muy puestas en cuestión en el último tiempo, ¿por qué? Porque no daban lo que finalmente terminó siendo el resultado final. ¿Hay que creer en las encuestas o es como pasa con los climatólogos, no tenemos que creerles? Es como pasa con los climatólogos, con los economistas que pronostican el valor del tipo de cambio, el valor de la tasa de inflación, la tasa de interés. Ni es un horóscopo en el cual se puede creer en o no, ni es un oráculo que va a predecir el futuro. Es un instrumento científico que trabaja con márgenes de error y Antonio trabaja con la mente humana y el pensamiento de la gente, por lo tanto es sumamente volátil. Hay un montón de fenómenos que pueden atentar contra precisión en el sondeo. Uno es, vos los comentabas antes, la disociación entre lo que declaro y lo que efectivamente hago en el cuarto oscuro. Algo de eso pasó en la primaria nacional. El voto a Milei era un voto vergonzante, que se denomina. Una vez que ese voto vergonzante se encuentra avalado por ser una mayoría, primera mayoría en las primarias, ya era difícil volver a subestimar ese voto de cara a las generales. Las encuestas sirven para conocer el humor social, para conocer las grandes tendencias. No se le puede pedir la hiperprecisión de un estudio o un laboratorio químico controlado. Es un estudio social que trabaja con la opinión y por lo tanto tiene margen de error. Hay que conocer la historia electoral y evaluar no solamente la estática sino la dinámica de la opinión. Bien, los perdonamos entonces. Roque Cantoya, muchas gracias. No, gracias por la invitación.